Mi infancia no fue tan fácil porque mi padre, a la edad de 10 años más o menos, me creó una responsabilidad por ser hija mayor. Tener que apoyarlo en la economía en la casa, me mandó a trabajar en el negocio que él tenía. Y eso me fue creando un carácter posesivo, agresivo. Cuando yo empiezo a trabajar en una oficina, empiezo a ver el ambiente de la oficina, que eran bailes, bares, convivencias de parques y todo eso. Me llamó la atención y vi a la persona que iba a ser mi esposo, y fue mi esposo, ¿verdad? Yo entonces empecé a ver en él lo que yo en su momento me imaginaba, un matrimonio feliz, con respeto, sobre todo con apoyo. Y dije, sí, me voy a casar con él porque huyo de la responsabilidad que en algún momento mi padre había creado en mí. Y desafortunadamente lo que yo me imaginé al casarme no funcionó, no fue así. Porque mi esposo tomaba, yo ya tan posesiva que yo tenía el carácter posesivo, agresivo, intolerante. Le exigía a él que lo que yo decía tenía que ser así. Y llegamos hasta el grado de agredirnos. Bueno, yo agredirlo a él sobre todo con un cuchillo y unas tijeras, aventarle lo que encontraba en mi paso, y de igual manera él, por defenderse, ¿no? Me agarraba, me amarraba, me insultaba, me decía cosas terribles. Yo me sentía frustrada de ver, sobre todo, cómo trataba a mis hijas, que las golpeaba por el mismo enojo que tenía hacia mi esposo. Fue triste, me sentía que no valía la pena. Lamentablemente, como mujer, que no valía la pena. Después de que dejé ese trabajo, vinieron carencias, el cual entré en otra depresión también más profunda, que yo no alcanzaba a entender qué era lo que estaba pasando en mi vida. Dije, ¿por qué me está pasando esto? Llegué hasta el grado de quererme matar y quitarme la vida. Pero esto fue a raíz de que mi hija, la mayor, se fue de la casa, huyendo precisamente también de esas situaciones que estábamos viviendo. Después de que mi hija se fue, ella murió en un accidente automovilístico. Dejó a 2 niños. Entonces yo renegué de Dios. Yo le dije, tú no existes, porque si tú existieras me hubieras llevado a mí y no a mi hija que tenía 20 años. Que dije, ya hasta aquí se acabó. Yo ya había visto del programa 2 años atrás. Ese día agarré el carro para quitarme la vida, pero en lugar de irme a quitar la vida, yo ya había ubicado la Universal y fue que entré. Y seguía yo llorando y le dije a Dios, gracias porque me mostraste en dónde estabas. Y de aquí ya no voy a salir. Seguí perseverando, luchando ahí por mi bienestar. Y le dije a Dios, ya me mostraste en dónde estás, pero ahora quiero que me des algo más importante para mí. Que nunca, nunca me dejes de tu mano, que yo siempre esté agarrada a ti. Hablan de un espíritu que da todo, un espíritu que está aquí en la tierra. Yo quiero eso. Cuando bajé del altar fue una certeza de que yo iba a recibir lo que yo estaba pidiendo. Llegó a mí una paz, una tranquilidad, como un fuego que me inundó y me abrazó, y una fuerza que le dije gracias, porque no nada más está el Dios el que yo buscaba, sino ahora me has dado hasta tu Espíritu. Y así fue como fui llena del Espíritu Santo, y me mostró realmente que ahora soy su hija única, la que Él, yo creo que en algún momento siempre estaba esperando a que yo me convirtiera hacia Él. Ahora, siendo hija de Dios, yo me siento tan protegida, tan amada, que es lo único que tengo ahora, que le digo, esto es lo único que me hace feliz, me hace dichosa. Ya no soy depresiva, ya no tengo el carácter agresivo, tengo amor hacia mi familia, porque es el amor que Él me ha dado, que es el mismo que comparto. Mi economía ya es abundante, el matrimonio totalmente transformado. Con ese sueño que yo tuve alguna vez del matrimonio, lo estoy viviendo.
Dios me dio el privilegio de ir a Israel, de ir al Templo de Salomón. Tengo un carro 0 kilómetros que adquirí en este año. Soy microempresaria, tengo un local propio, una casa con un local también. Solamente siendo hija de Dios lo he logrado. No hay más que ser hija de Dios para poder tener todo de las manos del Padre, que Él es el único que nos ama.